Poyine kayan pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyine kayan pitu. Amul fineta mi película que sau Fic Walmapu meu. Enero que pale chichipantu 2021 meu. Temuco guardia meu. Mapuche ñilelfun meu. Quintu fiñe www.ficwalmapu.cl. Viernes que la mariquiñe con chiantu, uluquien, fente puaita mi amulal tamiquesau.
Poyine kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyine kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chubinga, I went to la guen, ni remem penyanyen, ni wechat konanye. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Poyine kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyine kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chubinga, I went to la guen, ni remem penyanyen, ni wechat konanye. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Poyine kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Lukut tu belakang. Amul fineta mi película que sau Fik wal mapu meu. Enero que pale chichipantu 2021 meu. Temuco waria meu. Mapuche ñilelfun meu. Quintu finge www.ficwalmapu.cl. Viernes que la mariquiñe con chiantu, uliuquien, fente puaita mi amulal tamiquesau. Mari pu lamien, Mari con pu weni, inche Janet Payam Piney, inche directora de Figual Mapu meo, ¿no? Tuvo una imperial Mapu meo, mule temuco guariano. Chaltumay, tamun con coleal tufachi sungu meo, ¿no? Kume aku compaña imun tufachi sinenturuca piñelo, ¿no? Buenas noches a todos y a todas quienes están esta noche conectándose y siendo parte de este Figual Mapu Sinenturuca, que cada jueves estamos convocándolos e invitándolos a una conversación, ¿no? Hoy jueves vamos a tener un programa especial. La madrugada del 4 de junio, ¿no? El volcán de la comunidad Nehuen, Alejandro Treuquil, fue emboscado por cerca de 10 personas, ¿no? Los cuales les dispararon y lo hirieron gravemente y finalmente eso le ocasionó la muerte, ¿no? Además, fueron heridos 2 de sus acompañantes, un joven de 18 años y un niño de 14 años, ¿no? Esta noche vamos a tener la oportunidad de conversar con su compañera Andrea Neculpan. En unos breves minutos
más, y también con otra persona que es Federico Aguirre. Él es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, quien está a cargo de esta oficina, y con quienes vamos a conversar un poco entender qué es lo que ocurrió, qué ha estado pasando mientras la pandemia está en este proceso. De alguna forma, la situación y la amenaza continúa hacia las comunidades mapuche acá en el sur de lo que hoy día ustedes conocen como Chile, en la región de la Araucanía, en el corazón del territorio mapuche. Bueno, además, los pueblos indígenas del hemisferio sur, en esta época, vamos preparándonos para la llegada de la noche más larga. Los días se van acortando, la naturaleza empieza a reiniciar un nuevo ciclo y que nos permite, ¿no?, de alguna forma, para los pueblos indígenas revitalizar nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Y bueno, hoy día tenemos todo este mes un mes especial. Hemos preparado algunos trabajos audiovisuales y también vamos a invitarlos también para el día 27 de junio a un programa especial online de Hueñol Tripantu o Huetripantu, ¿no? Hoy tenemos un día dedicado a la cultura del pueblo aymara. Vamos a compartir con ustedes un corto ficción, Bichitiri, la visita de un realizador chileno, y también la próxima semana la invitación es a compartir y a conocer la cultura Rapa Nui a través del documental Patu de una realizadora Rapa Nui. Contarles que desde el 2008 aproximadamente, primero a través de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, y posteriormente con Figualmapu, ya llevamos un tiempo de colaboración y de trabajo conjunto con el Centro Cultural de España, con el cual hemos empezado a realizar ya un trabajo que ha ido creciendo cada año, el año pasado y el anterior, a través de su coordinador audiovisual, el encargado del área audiovisual del Centro Cultural de España. Iniciamos la celebración del Hueñol Tripantu, o Huetripantu, también como se conoce, con Pedro Sáenz. Y este año, dada la situación especial, no hemos querido dejar de realizar estos espacios que nos permiten para Figualmapu al menos estar en Santiago, estar en la capital y dar a conocer el trabajo no solamente de Figualmapu, sino el quehacer de realizadores y documentalistas de las diferentes disciplinas indígenas y no indígenas que abordan nuestra temática. Quiero dejar con ustedes un saludo de la nueva directora de ese centro cultural, que es Paulina Palacios Noriega, que nos envía un saludo al equipo y a todos los que se están conectando esta noche. Vamos con el video. Buenas noches. Me gustaría iniciar estas palabras enviando un gran saludo a todos y todas las que nos estáis viendo esta noche desde casa, así como un especial agradecimiento a todo el equipo de producción del Festival Figualmapu, en especial a Janet Pailán, que sé que está esta noche del otro lado escuchando estas palabras, y a Enoc Figueroa, gracias a cuyas gestiones puedo estar esta noche con vosotros. Soy Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España en Santiago, y os hablo desde Panamá,
donde me encuentro varada porque no he podido, por la situación actual, llegar a Chile. Sé que el país está en estos momentos en una situación complicada por la pandemia, por lo que me gustaría también aprovechar estas palabras para enviaros mucho ánimo, además de animaros a que os cuidéis mucho. Para el Centro Cultural de España en Santiago es un honor formar parte una vez más, un año más, del festival con el que venimos colaborando desde hace varios años. Como muchos sabéis, el derecho a la cultura es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro trabajo como Centro Cultural de la Cooperación Española, ¿no? El derecho a la cultura entendido no solo como derecho de acceso a la cultura, sino también de participación en la cultura. Y como parte de esa participación en la cultura existe ese derecho de desarrollo de una identidad cultural propia, ¿no? Y yo creo que el cine es uno de los medios de expresión más ricos y más importantes para cumplir estos objetivos, por lo que me gustaría felicitar al festival por la gran labor que hacen y me encantaría continuar con esta alianza con el Centro Cultural. Y nada más, les dejo que disfruten del corto, además del corto y del conversatorio que tendrá lugar después. Yo creo que estos espacios son importantes, no solo por la visibilización del material, sino por los espacios que se crean después de diálogo, ¿no? Y de reflexión tan importantes estos días, ¿no? Lo dicho, nada más, que espero estar pronto allí en Chile con muchas ganas de conocer el equipo y el festival. Un abrazo. Bueno, estamos de regreso. Chaltumay Paula Noriego es la nueva directora del Centro Cultural de España, con quien nos alegramos de poder hacer este contacto y poder seguir, por cierto, conversando y tejiendo y caminando juntos en este trabajo que a nosotros, como señalamos, nos permite estar en la metrópoli, en Santiago, y poder comentar un poco el trabajo que se viene desarrollando por parte de cineastas, documentalistas, realizadores indígenas y no indígenas que abordan nuestra temática. Como señalamos, hoy día vamos a abordar la temática de la realidad de los pueblos aymara. Tenemos un invitado quien nos va a ayudar a ampliar y cubrir ese velo que a veces no nos permite ver otras realidades, otras culturas. Y también vamos a partir con este corto ficcionado, Bichitire, La Visita, de un realizador, Patricio Quintero, a quien queremos saludar. Él no ha podido acompañarnos esta noche, está delicado de salud, ya sabemos, está lamentablemente en etapa de recuperación, luego de infectarse y contagiarse con este coronavirus que nos tiene a todos aquí un poco armando y tomándonos y familiarizándonos con esta plataforma online que a veces puede ser un poquito dura, pero que nos permite al menos llegar a otros territorios, a otras localidades y que puedan conocer las historias que se están viviendo hoy día acá, tanto en Chile como en otros lugares, ¿no? Queremos también saludar a la comunidad aymara, Asquizuma Aruma, espero haberlo dicho bien, y a quienes están seguro contactándonos y siendo parte de esta noche. Y también comentarles que este cortometraje fue reconocido en la categoría el año pasado, o este año, a principios de este año, en el quinto Wallmapu por el jurado, en la categoría Wallmapu. Es un premio que se le otorga a aquella producción que cuenta con participación indígena. Bueno, sin más, vamos ahora entonces, en principio, a ver el corto. También recordarle a todos que puedan enviar sus comentarios, saludos a través de las plataformas de FIWALMAPU, Facebook, Instagram y ahora YouTube.
Bueno, los dejo entonces con Bichitiri, La Visita. Await asintita, Hayao Luraski. Tita, ¿cómo estás, tita? Amtasta tiguasanakatja. Saluda, tita. Hola, tita. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cansados? Sí, encantado. ¿Cómo estás? Pasen, pasen. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, tita,
que los cumplas feliz. Sumauruk panay tita. Todo bien. ¿Y a ti cómo te fue en el viaje? Vine muy bien, nomás cansados un poco del viaje, sí. Ah, qué bien, pero que vinieron a visitarnos. ¿Y cómo están aquí? Ah, aquí nomás, aquí. ¿Está bien nomás? Sí, ¿Y Tita está bien nomás? sí. Tita está bien acá. Bien que lo esté cuidando, Tita. Tiene que seguirle cuidando nomás. Sí, a ustedes también les extraña ella. Júntense, sonrían. Arminda, creo que a Tita debo llevármelo a la ciudad. Allá ella estará mucho mejor conmigo. Una fototita. Arminda. Se ve. Oh, nagarwala siyang ben mo na sa kusmaha.
hemos regresado, ¿no? Después de este cortometraje, Bichitiri, ahí está, es Bichitiri, del pueblo aymara, que relata un pasaje de lo que es la cosmogonía del pueblo aymara, ¿no? Recordar, ¿no? Para los que no saben, para los que no viven por estos territorios, contar que el pueblo aymara está ahí dividido en la actualidad en 4 estados, ¿no? Hay pueblos y comunidades aymara en el norte argentino, en Bolivia, en Perú y en Chile. Y bueno, desde el norte de Chile, tenemos a nuestro invitado, quien nos va a participar de este Nutram, Juan Carlos Mamani. Él es profesor de castellano, magíster en educación intercultural bilingüe, y también es doctor en lingüística, ¿no? Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es oriundo del pueblo Putre, en la provincia de Parinacota, la región de Arica. Actualmente es académico de la Universidad de Tarapacá, en donde ejerce la docencia relacionada con la lingüística teórica aplicada como de la comunicación intercultural. Bueno, ya está con nosotros Juan Carlos Mamani. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación también para poder decir o aportar algunas ideas en torno al trabajo que están realizando, ¿no? Y en torno a este video bastante interesante, mucha lectura que se puede hacer del video o de la película Bichitiri. Bueno, coméntanos, tú eres el entendido, queremos que nos comente un poco cómo sientes esta película. Lo conversaba, yo te conversaba, a veces los equipos de producción no son completamente aymara, además sentimos, ¿no? Desde acá, desde el sur, desconocemos mucho de lo que es la cultura aymara. Habitualmente siempre nos llegan trabajos, no siempre de realizadores o productoras aymara, así que nada, pues estamos dispuestos, somos todo oídos, Lamien, para que nos comente qué piensas, coméntanos un poco, y también no quedarnos simplemente con el corto, sino poder que nos des ahí algunos comentarios de lo que es hoy día el pueblo aymara. Bueno, la película, a pesar de la brevedad, bueno, y a pesar también de que, tal como tú dijiste, quienes lo filmaron, o sea, quienes hicieron el corto, la verdad es que yo decía, no sé cuál es la intención, porque hay varias perspectivas desde las cuales se puede ver. Probablemente las personas que grabaron esa película no son aymara, o no sé, por eso le digo, bueno, ustedes me dirán cuál fue finalmente la intención, porque yo como aymara, ¿no? Y al ver esta película como aymara, como persona que se identifica como aymara y como persona que ha estado muy vinculado a ese espacio altiplánico, porque yo antes de este tema de la pandemia, prácticamente todos los fines de semana viajaba hacia el altiplano, un ambiente muy similar como está la película, donde está la niña y la anciana, ¿no? A ese ambiente me refiero, sobre los 4.000 metros. Entonces ahora con la pandemia estamos limitados aquí a no viajar, porque estamos restringidos, ¿no? De no visitarnos, qué sé yo, porque tengo a mi madre y a otros hermanos ahí viviendo en el pueblo de Parinacota. En todo caso, la película para mí destacan algunos, ¿cómo les puedo decir? Algunos tópicos bien interesantes, y uno tiene que ver con la soledad o el aislamiento, ¿no? de las personas, o tal vez no el aislamiento propiamente, porque desde la perspectiva aymara, el aymara está acompañado en alguna medida ahí por el viento, por ejemplo. Yo le decía que tiene como un protagonismo, desde mi perspectiva, o quizás yo estoy asociando con mi experiencia de vida, la presencia del viento. Aparece al comienzo y aparece al final muy fuerte, y no solamente, incluso el canto de los pájaros por ahí,
¿no? Y también aparece desde cierta perspectiva la soledad del pueblo, las calles donde están los arbustos y vacía, no hay persona, donde se nota la ausencia de personas, ¿no? Por eso digo, bueno, ahí está la ausencia, la soledad, y por otra parte esta suerte de yuxtaposición temporal, que es lo interesante de la película, entre la niña y la anciana, ¿no? Que finalmente, en el fondo, es como que la anciana está presentando su vida de niña primero, eso es lo que tiene adelante, ¿cierto? Y para presentarse que es ella misma después mayor, ¿no? Adulta, ¿no? Y que, bueno, uno puede interpretar ahí que la persona ha permanecido en el espacio, y a pesar digamos, del tiempo, ella no se ha ido del lugar, y bueno, en alguna medida ahí se puede interpretar que tiene adelante tiene el pasado, el tiempo que conoce, el tiempo que se ha vivido, ¿no? Y lo ve desde el presente, desde un presente, ¿no? Por una parte, bueno, ahí recuerda cierta vivencia cuando niña, y después obviamente ella como anciana, ¿cierto? Bueno, tiene ahí la presencia de los hijos. Bueno, por eso le digo, y eso también con los hijos está vinculado a una situación, y la película Bichitiri, yo lo interpreté como visitante en el Aymara, porque el iri es un sufijo que alude a la gente de la forma verbal, ¿no? Porque visitar... Perfecto. claro, y sería Huisitaña, algo así sería en Aymara, ¿no? Y para que sea la gente, el que visita sería Huichitiri. Y así lo interpreté, Bichitiri, como lo colocaron en la película. Entonces, el visitante, o no solo visitante. Y efectivamente, o sea, la película comienza con una buena medida también personas que vienen en un vehículo que representa un poco el mundo urbano, ¿no? Que y llega ahí al pueblo, que es una zona rural, altiplánica, y después al final también la película, ¿cierto? Se nota la visita de los hijos cuando llegan los hijos, o de la señora, la mujer que está adulta, mayor, y que después el vehículo se retira, que representa lo urbano, y eso es como, le vuelvo a decir, eso es un tópico recurrente en la realidad, que es lo que está sucediendo hoy día en nuestras comunas de aquí, de la provincia de Parinacota. Eminentemente son dos comunas las que tienen que ver con el mundo aymara, la comuna de General Lago y la comuna de Parinacota, o sea, la comuna de Putre, quiero decir, y en estas comunas lo que efectivamente vemos son adultos mayores, los principales habitantes, y la gente joven, los hijos, los nietos, somos los visitantes, los que llegamos así a ratos a visitarle a estas personas, y retornamos a la ciudad, ¿no? Y muchos como yo ya tenemos una movilidad propia. Yo, como les contaba recién, por eso asociaba un poco esto de ir, estar un rato con mi mamá, un día, 2 días, y después bajar de nuevo, ¿no? Porque obviamente nuestra labor está aquí en la ciudad. Entonces, por eso le digo, tiene varias aristas o varios aspectos que habla este corto, ¿no? Y que resulta bastante interesante, porque efectivamente refleja un poco parte de la realidad nuestra, ¿no? Y además la mujer aparece muy bien, la representación, o sea, los personajes, quiero decir, propiamente andino, en un ambiente andino, me parece muy bueno que vayan presentando trabajo de ese tipo, ¿no? La mujer con trenza, típicamente con la trenza, mujer morena con trenza, eso es una muestra muy, muy valiosa desde mi punto de vista. Sí. Además me da la impresión que no todos son actores, ¿no? Creo que tal vez la señora, por ahí la niñita, ¿no? No deben ser parte de la comunidad, es la impresión que me da. Pero recojo también lo que usted nos comenta. Me estaba recordando de otras películas que Hay una interferencia.
hemos tenido algunos problemillas. Ustedes saben que está la tormenta aquí, está lloviendo muy fuerte en Temuco y en otras localidades, y no nos ha permitido que fluya como quisiéramos, pero ya estamos de regreso. Estamos con Juan Carlos, que vamos a conectarlo pronto y que seguramente ya viene a comentar. Ahí está Juan Carlos. Hola, hola. Juan Carlos, aquí estamos, sí, Sí. sí. Sí, tuvimos aquí un pequeño problema, pero retomando, bueno, estamos aquí con Juan Carlos Mamani, él es profesor, para nosotros un experto, un hermano aymara, ¿no? Con quienes estamos aprovechando de conocer y analizar un poco el cortometraje que hemos presentado, pero también que nos va comentando un poco de esa mirada en la cual también confluimos, ¿no? Yo le recordaba que yo diría que ya el año pasado, Figualmapo estuvo también fue un largometraje que de alguna forma en el tema Aymara tomaba el tema de la ausencia y lo solo que a veces quedan los viejos, ¿no? Nuestros padres en sus localidades solo y que finalmente quedan con ese presente que tú muy bien relatas, de pensando en qué pasa con los hijos, cuando regresan, cuando los vienen a visitar nuevamente, y habla de esa pesadumbre, ¿no? Que también nos hace pensar a los hijos, ¿no? A quienes hemos salido, nos queda ahí con ese gustito de sentirnos un poco que a veces nos olvidamos de los viejos y las viejas, ¿no? Pero queda esa sensación a veces, a mí por lo menos me queda esa sensación de angustia. Yo no tengo a mis padres en este momento, pero recuerdo que muchas veces me reclamaban el que los dejáramos solos, ¿no? Sí, ese tema, bueno, es un tema, parte de la vida nomás, porque las generaciones nuevas, obviamente, para enfrentar la vida, ¿cierto? O tener trabajo, y sobre todo los que tienen familia, ¿cierto? Tienen que emigrar porque allá en la zona altiplánica no hay fuentes laborales, excepto, ¿cierto? El trabajo tradicional, que es la ganadería de llamas y alpacas, ¿cierto? Y además que es un trabajo que demanda mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Porque el clima además es muy riguroso y bueno, ¿no? Entonces no, ahora están quedando, por eso le digo, los mayores principalmente con la ganadería, y los hijos y jóvenes han emigrado a la ciudad. De hecho, aquí en la región de Arica, Parinacota, el 80% de la población, según el último censo, el 70-80% de la población aymara está en la ciudad, ¿no? Y eso ha sido un poco duro, pero bueno, ahí somos los hijos que en alguna medida tenemos que ver cómo cuidar a nuestros padres, porque yo afortunadamente he tenido la suerte de un hermano menor, que es 20 años menor, que decidió irse a vivir con mi mamá, pero fue ya una decisión personal, y lo hizo, y yo por ese lado lo admiro porque siendo joven, citadino, fue a retomar un poco esa vida un tanto, con un modo de vida un poco más tradicional, en el sentido de cocina de leña, ¿cierto? Qué sé yo, el pastoreo y otras actividades ya más de la zona rural, ¿no? Pero ese es un tópico bien interesante, por eso le digo, la película un poco recuerda eso y uno hace meditar de ver cómo ciertas niñas, los padres en algún momento también fueron niños y de un momento a otro son ya mayores y después mayores de repente que están solos en la casa y uno ve sus manitos, las manos ajadas, cansadas, esas manos morenas muy trabajadoras ahí. Bueno, es como le digo, un poco parte de la realidad que se está viviendo, sí. Sí. Parte del cambio. Sí, claro, forma parte de... También respondemos a esos deseos de los papás, ¿no? De querer que quizás no nos quedemos todos en el campo, ¿no? Claro. Mira, te comento
Juan Carlos, que Ricardo Figueroa, por ejemplo, dice, creo que quedarse solo es un problema familiar, dice, pero más grupal. Es un problema, lo peor, dice, que se genera una fractura cultural, pues los antiguos no terminan por pasar el conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, ahí también tenemos antes de pasarte la palabra, de comentarte que está ahí Jaime Ibacache del sur, un lamien, un doctor ahí mapuche que está haciendo, ahí está recuperando territorio en el sur, Rubén Collío, un lamien también que habitualmente nos está acompañando y que lo hemos invitado especialmente para que hoy día, esta noche, pueda también estar con nosotros y acompañarnos y que pueda también compartir luego la experiencia en el segundo bloque que vamos a tener. Su compañera fue asesinada, ¿no? Y todavía está todo su caso en un proceso. La Negra, ¿no? ¿Qué más? Un poco como, lo que te comentaban, ¿no? Lo que decía esta persona sobre que se genera esta fractura, ¿no? Que finalmente el conocimiento se queda en los abuelos y no se traspasa a las nuevas generaciones. Pues que por eso le digo, eso es un poco parte del cambio. Es cierto que es un problema más familiar, digamos, de cómo se llevan las relaciones familiares entre padre e hijo y un compromiso también de los mismos hijos de cómo acompañar a los mayores, a los ancianos. Pero para mí esto es parte de un proceso cultural en alguna medida por las exigencias, por las complejidades de la sociedad actual que estamos viviendo. O sea, los espacios andinos ahora en la provincia de Parinacota en alguna medida efectivamente están quedando así como lo muestra la película, en esa parte de la calle, de la iglesia, como el pueblo en silencio, no hay gente en la calle, son los arbustos los que están en la calle, por la ausencia de personas, y eso es lo que está ocurriendo en gran parte de los poblados del altiplano. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, en algún momento dado los jóvenes, los hijos entraron a la escuela y obviamente los mismos padres, que hoy día son ancianos, empujaron a los hijos, ustedes tienen que ser otros, ustedes no tienen que ser como yo, no tienen que estar aquí pastoreando ni trabajando la tierra, tienen que ser profesionales. Ese fue en alguna medida un empujón que hicieron los mismos padres. Por supuesto que muchos llegaron a ser profesionales, bajaron a la ciudad, qué sé yo, y obviamente ya no van a, y muchos ya hicieron su vida aquí en la ciudad y resulta complejo, por ejemplo, que alguien retorne al altiplano a vivir en esas condiciones. Por eso digo, y es cierto, ahí hay un corte, hay un distanciamiento intergeneracional desde el punto de vista cultural, pero hasta cierta parte nomás, pues yo pienso que no hay que ser tan como en esa perspectiva. Yo pienso que nosotros los que estamos viviendo aquí en la ciudad, o por lo menos que nos identificamos con la cultura aymara, bueno, estamos acá en alguna medida igual resignificando o dándole otro valor en otro espacio, con otros elementos a nuestra identidad aymara. Por eso que ya hace rato, yo por lo menos hace rato digo, ya hay que dejar de ver al mundo aymara con esa mirada un tanto, entre comillas, folclórica que sigue por ahí mostrándose del aymara rural, típico del aymara rural, ¿cierto? Con la vestimenta tradicional, porque ya no lo somos así. O sea, el mundo aymara, es cierto, implica el mundo rural, tanto tradicional, pero también implica el aymara que está en la ciudad, ¿no? A través de nuevas expresiones o tal vez a través de ciertos procesos interculturales donde los aymaras ya no somos así como entre comillas aymara, sino que somos más bien pluriculturales. Tenemos una identidad múltiple. Yo por lo menos tengo una identidad múltiple porque me ha tocado estar en distintas situaciones con la educación, la formación académica y todo. Obviamente dentro de esa identidad múltiple que tenemos hoy día, ¿cierto? Destaca o es preeminente la cultura aymara en alguna medida porque, y recuerden también que ese tema de la identidad al final de cuentas es una elección personal, ¿no? O sea, cada persona opta por si quiere continuar, ¿cierto? Con ciertas expresiones que le dejaron sus padres o finalmente los abandona totalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre también en
muchas personas que ya finalmente ya no regresan al interior, incluso los abuelos emigran para acá a la ciudad y ya abandonan totalmente las casas, lo que tenían en el interior, ¿no? Cosa muy distinta en el caso de algunos como nosotros en mi familia, que seguimos valorizando la tierra, que la tierra no dará nada, no es productiva para nada, pero tiene un valor simbólico, es decir, en esa tierra vivieron, qué sé yo, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, por lo tanto, tiene un valor histórico para nuestra identidad. En ese sentido, en el caso de mi familia, seguimos peleando por esa tierra, ¿no? Peleando contra el Estado y, bueno, y contra otras situaciones problemáticas que enfrentamos aquí, digamos, donde nos pasan a llevar simplemente, no nos reconocen un poco nuestra permanencia, e incluso legal de esa propiedad, ¿no? Entonces, por eso le digo, bueno, es un proceso bastante complejo, no me quiero extender ni... No, está bien, Lavín, porque habitualmente justamente a veces no conocemos, desde acá, desde el Gulumapu, que nosotros le llamamos al territorio mapuche, a veces vemos con bastante distancia y no nos alcanza a llegar, desafortunadamente, la lucha que puede estar emprendiendo el pueblo aymara, ¿no? Como que de alguna forma está invisibilizada, lo sentimos. Para nosotros por lo menos no nos alcanza a llegar y seguramente para ustedes tampoco les alcanza a llegar en términos que centralice más o menos o canalice todas las inquietudes. Es cierto que existen por ahí, que se halló la famosa área de desarrollo indígena y no sé qué otras que se han creado un poco al amparo de la ley indígena, pero que en alguna medida eso, ¿cómo le puedo decir? Bueno, esta es mi mirada, ¿eh? Claro, en alguna medida como que no refleja realmente al mundo aymara, ¿no? Porque en alguna medida se crearon un poco al amparo del mismo Estado, ¿no? De ese Estado que en algún momento trató de chilenizar y borrar a los aymaras aquí en la zona. Ese es otro tema que hay que tener pendiente. No nos olvidemos que esta región de Arica Parinacota se anexó a Chile después de la Guerra del Pacífico y la política de chilenización aquí fue muy fuerte, muy dramática, muy trágica, en donde se intentó eliminar, borrar los vestigios culturales que recordaran a Perú y a Bolivia. Y eso cayó eminentemente sobre nosotros los aymaras. Porque hasta el día de hoy yo voy al sur, a ciudades como tal, que otras me miran a mí, usted es peruano. O sea, imposible que gente que de repente no tiene idea que aquí existimos los aymaras en este espacio, en este territorio. Y bueno, y yo le decía en el tema de, por eso que nosotros, es decir, a nosotros nos falta cierta orgánica en el sentido que de repente hay cuestiones, hay, digamos, activismo de repente un tanto disperso, ¿no? Hay algunos que están por el medio ambiente, otros están por el tema de la tierra, otros algunos aspectos culturales. No hay una orgánica y ahí donde está como la cosa muy dispersa. En el caso, yo le nombraba recién, en el caso de mi grupo, pero estoy hablando de mi comunidad más bien genealógica. Nosotros, mi comunidad genealógica tiene que ver con la familia, especialmente de mi madre. Es una comunidad genealógica de varias generaciones y de varias personas que tienen acciones y derechos sobre las tierras de las cuales somos propietarios, y esa es otra realidad que todavía no se ha tomado mucho en cuenta, que aquí en el norte, por un lado es cierto, se reconoce que el territorio de la provincia de Parinacota, por ejemplo, era un espacio ocupado por los aymaras, pero después, cuando Chile asumió este territorio, en un primer momento declaró como fiscal e instó a la gente, en ese momento le dijo, si estos terrenos son de ustedes, tienen que escribirlo en el Conservador de Bienes Nacionales. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros tatarabuelos? Eso es lo que hicieron. Inscribieron la tierra. ¿Y qué se supone ahora entonces? El Estado tiene que respetar su propia ley, porque obligó a nuestros abuelos, los aymaras de la zona, a inscribir las tierras en bienes nacionales. Y eso es lo que hicieron la gran mayoría
de los aymaras que viven aquí en la provincia de Parinacota. Por eso que en un estudio que se hizo con bienes nacionales se declaró que prácticamente 70%, 80% del territorio de la provincia de Parinacota es propiedad privada aymara, aunque les duela a algunos hablar de la propiedad privada relacionada con el mundo indígena. Pero eso viene en todo caso por el tema de la chilenización. Algo que de repente todavía no se ha debatido así ampliamente ese tema, de la propiedad privada aymara aquí en la zona norte. Y nosotros, muy conscientes de esa situación, desde el punto de vista de la comunidad, le digo, familiar, histórica nuestra, la genealógica, nosotros tenemos antecedentes de nuestros tatarabuelos que nacieron allá por 1820, ¿no? Cuando este territorio era Perú. Desde esa fecha tenemos los nombres, apellidos y todo, incluso con certificados que dicen todos indios de Parinacota. Entonces, por eso digo, tenemos antecedentes y obviamente ellos inscribieron sus tierras y esa es la pelea que hemos tenido. Y es ahí donde, y por eso yo a veces echo de menos la falta de respeto del Estado chileno por ese mismo convenio que obligó a los aymaras, o sea, a que lo inscribieran bienes nacionales para convertirse en propiedad privada. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que a esa propiedad privada el Estado no lo ha respetado. En muchos casos nos pasa a llevar, simplemente llegan, construyen caminos, construyen sus entradas, aplican a políticas turísticas, pero sin consultarle a los aymaras propietarios de esas tierras. Entonces, es ahí donde yo echo de menos, les vuelvo a decir, el respeto, no solamente al derecho consuetudinario de los aymaras como grupo étnico, sino que también a su misma legalidad, ¿no?, reconocida, esto de la propiedad privada, en este caso del mundo aymara. Por eso digo, ese ya es un aspecto de repente un tanto distinto, pero yo lo coloco ahí y bueno, sí. Ya nos fuimos para otro tema. No, también por el contrario, creo que usted nos da el pase para el siguiente tema y antes quería comentarles algo que dice Cara Luna de la Tierra, alguien que está ahí conectado, dice, creo que más que una elección a continuar o no con una historia tiene que ver con procesos de aculturación como consecuencia de un Estado-nación y cultura dominante, ¿no? No se elige, dice, ¿no? De alguna forma lo que usted señaló, cómo se ha impuesto, que es algo que... Presionado, exactamente, ha sido obligado en alguna medida. Que compartimos los pueblos indígenas y que, como le comento, de alguna forma nos introduce a lo que viene a continuación. Bueno, el tiempo siempre se acota. Agradecemos, Juan Carlos, haberse conectado. Pensamos ya que teníamos miedo de que no lo pudiésemos hacer. Muchas gracias. Esperamos que para nosotros este espacio, Juan Carlos, es más bien un detonante, un gatillador. Lamentablemente no podemos abordar toda la magnitud. ¿Sabes? Nos encantaría que volviéramos a conversar, porque nos ha clarificado. Una vez se tiene una idea muy equivocada de lo que está pasando con el pueblo aymara, piensa que está muy de acuerdo con las políticas que impone el Estado chileno, y nada, pues decirte que hubo gente de Valdivia, de Chiguayante, El Bosque, de diferentes localidades que estuvieron ahí conversando y viendo y disfrutando de tu conversación, Juan Carlos. Así que nada, pues te dejo la palabra para que te puedas despedir, Damián. Bueno, yo diría en aymara Yuspagarpa, o sea, Yuspagarpa, Cuyaca, eso es. Y le diría a todos los amigos que nos están viendo, Yuspagarpa, Gilatanaka, Cuyacanaka, es decir, Jiquisincama es el término que más usamos hasta otra ocasión, ¿no? Hasta volver a encontrarnos. En alguna medida eso quiere decir Jiquisincama, ¿no? Jiquisincama, Gilatanaka, Cuyacanaka. Estoy diciendo hasta volver a encontrarnos, hermanos y hermanas. Ha sido para mí grato, siempre es grato hablar, digamos, de las cosas de nuestra cultura, en este caso de la cultura aymara, en la que en alguna medida me he dedicado no solamente por un interés personal, sino que incluso en mi ocupación profesional, ¿no? Que recién decía la hermana que yo soy académico efectivamente de la Universidad de Tarapacá
y mi trabajo tiene que ver principalmente con estudios sociolingüísticos sobre la lengua aymara. Así que por eso compartir un poco estos conocimientos, esta experiencia en relación a nuestra cultura siempre va a ser grato, ¿no? Siempre va a ser grato. Y mucho más con ustedes, los hermanos mapuche allí en el centro del país. Gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido grato. No, lamentamos no poder continuar porque la verdad que nos mostraba Juan Carlos, él es un entendido en su cultura, ¿no? La mantiene, pero de alguna forma nos introdujo al caso que queríamos hoy día comentar con ustedes, compartir, poder entender qué es lo que ha pasado, que es el caso del huerquén Alejandro Treuquín, ¿no? De la comunidad Huehuenehuen, comuna de Collipulli, que recientemente fue asesinado. Queremos dejarlo con un pequeño video que nos va a ayudar a introducir, y ya estamos con Federico Aguirre del INDH. Tercera persecución policial, y esta fue la más constante, que duró desde el día 13 hasta el día domingo. Para nosotros son como 8 o 9 días constantemente que los carabineros o la policía chilena lo ha estado pegando constantemente, hostigamiento total contra nuestros niños, contra nuestras niñas y las niñas que tenemos embarazadas. Y en lo particular, en lo personal, pasó lo siguiente, que hace 3 días atrás mi esposa perdió a su bebé que ya tenía 4 meses dentro de su vientre por el problema como que todos sabemos, de las lagrimógenas arrancando. Eso es lo que a nosotros nos tiene más descontento, porque no sabemos el por qué lo está pegando la policía chilena. No sabemos por qué, si no hay un motivo, no tenemos ¿cómo le puedo decirle? Un argumento que Carabineros de Chile haya dicho o una falta que hayamos cometido. Aquí no hay nada. No sé por qué la policía lo ha estado pegando constantemente. Eso es lo que nosotros no entendemos. Nos llegó de sorpresa la represión con Carabineros, y nosotros con ellos no tenemos nada. Estamos a metros del sector norte de Collipulli, estamos a unos 100 metros de la población más cercana, y nosotros con la vecindad de Collipulli no tenemos nada, todo lo contrario. Cuando ellos necesitan algún apoyo de nosotros estamos constantes con ellos, lo estamos apoyando, y ellos se dieron cuenta por cómo Carabineros los pegaba, y sin tener una razón, y sin tener un motivo. Y la misma gente del pueblo no mapuche lo decía claro, como ustedes los mapuches, el Estado los golpea cuando ellos quieren. Muchas veces muchos jóvenes, muchas señoras lo han dicho de la población no mapuche, dice que ellos ahora se dan cuenta cómo el Estado los golpea a nosotros como mapuche. Y casa en la más alejada de la comunidad buscan la parte donde ellos pueden pegar. Y por eso nosotros tomamos todas las medidas y estamos constantemente nosotros vigilando nuestra comunidad. Ahora mismo nosotros ya comenzamos con nuestros ya sale el primer grupo a vigilar cosas que para poder descansar tranquilos nuestras señoras, nuestras esposas y nuestras lamias también, para que nuestros niños. Por eso nosotros es la preocupación. No sabemos cuándo va a parar esto, porque día por medio ahora están viendo, anoche pasaron gritándolo por los altos parlantes, están tranquilos los indios tal por cual, y ya van a caer, cosas así. Ahora también que ya los molestan, y somos seres humanos igual que todos. Bueno, estamos de vuelta ya con nuestro invitado, Federico Aguirre Madrid, el jefe de la oficina del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Primero que todo, antes agradecer a la Radio 19 de Abril, una radio comunitaria que nos facilitó este mensaje, que de alguna forma nos introduce, Federico, en los hechos que recientemente han ocurrido, y que en el marco de la pandemia pensamos que esto no estaba ocurriendo, ¿no? Queremos entender, sabemos que el instituto interpuso un recurso de amparo en favor de la comunidad mapuche Huehuenehuen, y quisiéramos entender ayúdanos a comprender qué es lo que estuvo pasando, porque el huerquén, como escuchábamos, ya estaba haciendo algunas denuncias de lo que estaba ocurriendo con lo que estaba sufriendo la comunidad,
y particularmente él en relación al hostigamiento por parte de la policía chilena. Ok. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Expresar primero en nombre de los funcionarios, las funcionarias, los trabajadores de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo sé que se va a sumar después Andrea Neculpan, la esposa del Huerquén. Nuestra solidaridad, toda nuestra solidaridad hacia ella y hacia la comunidad que ha sido desolada con el homicidio del Huerquén. Efectivamente, a instancias precisamente de don Alejandro, nos extendió una invitación a recibir testimonios en la comunidad respecto de vulneraciones de derechos que ellos denunciaban y alegaban que estaban ocurriendo desde el 13 de mayo de este año. Concurrimos el día 21 a encontrarnos con él y con la gente de su comunidad. Pudimos recabar numerosos testimonios, 17 para ser más preciso. 17 testimonios que hablan y refieren, bueno, entre ellos de un machi, la de un huerquén, es decir, autoridades ancestrales de la comunidad, de mujeres embarazadas, de niños y niñas, que refieren, digo, situaciones de vulneración de derechos, de violencia policial, que venían ocurriendo desde el día 13 de mayo y que se extendían hasta el momento en que nosotros estábamos en reunión con el LOF, en la reunión con él. Situaciones de violencia que tienen que ver con operativos que se desarrollaban en la comunidad, con un uso desproporcionado del uso de gases lacrimógenos, de escopetas antidisturbios, que generan daños y lesiones, con daño a los espacios comunitarios y a espacios de significación cultural como el Rehue, el Villatube, con personas lesionadas, con perdigones, y con una denuncia muy seria y muy grave de quién es la esposa precisamente de don Alejandro Gil, Andrea Neculpan, quien sufrió una pérdida precisamente por la inhalación de los gases lacrimógenos que de manera profusa fueron usados al interior de la comunidad por parte de Carabineros. Todos estos hechos son los que fundan un recurso de amparo que interpone la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, con la finalidad de que se declare la ilegalidad de estos procedimientos, pero fundamentalmente con la intención de que se garantice la no repetición y en definitiva se instruye a Carabineros a no, en el futuro y en lo sucesivo, actuar de manera lesiva a los derechos de la comunidad Nehuen. Particularmente fue violentada precisamente la casa del Huerquén, don Alejandro, donde están 3 niños menores, su esposa que está embarazada en ese minuto, y como te digo, como consecuencia de la inhalación de gases, habría sufrido la pérdida de un niño en gestación. Los hechos son graves, son consistentes. Hubo un allanamiento además en un domicilio en el interior de la comunidad, donde hubo una detención que es muy extraña, un joven comunero que habita en la comunidad. En la comunidad hay más de 58 niños y niñas, de acuerdo a lo que nos contó don Alejandro en aquella oportunidad, más de 60 viviendas, están en un proceso de recuperación, de acuerdo a lo que nos contó don Alejandro de Tierra. Esa ocupación lleva más de 7 años, ocupación pacífica, terrenos que, de acuerdo a lo que él nos contó en ese minuto, pertenecen a un título de Merced, Alejandro de Culpice, que no me equivoco, y que están inscritos a nombre de Frontel, la empresa. Con motivo de la situación que afecta particularmente a la mía Andrea Neculpan, adicional al recurso de amparo interpuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también interpuso el día de hoy una denuncia criminal ante el Ministerio Público Regional con el objeto de que se investiguen las responsabilidades criminales
por la interrupción del embarazo. Eso es lo que, bueno, y el día martes nosotros concurrimos también yo había hablado con don Alejandro el día miércoles, y un día y medio antes de los homicidios, y habíamos quedado de juntarnos el sábado para complementar algunos datos del recurso, lo que no fue posible. Yo concurrí el día martes a la comunidad y me entrevisté con integrantes de la comunidad, con la esposa de don Alejandro. Les hice entrega del recurso de amparo interpuesto. Adicionalmente, pudimos conversar sobre, a grandes rasgos, no sin profundizar, sobre lo que había sucedido el día que fue asesinado el huarquén de la comunidad. Un homicidio que, reitero, enluta no solo a su familia, enluta a su comunidad. Es una comunidad que venía un proceso muy intenso de construcción, de reconstrucción de su identidad. Fue muy bonito el tragún que tuvimos el 21 de mayo. Ahí estuvieron el Machi presidió y él como huarquén presidieron la reunión. Más de 25, muchos más, 25, 30 personas se juntaron a entregar testimonio sobre lo que estaba sucediendo en esos días. Esto lamentablemente no es un hecho aislado. Las comunidades del Bajo Mayeco han sido objeto desde hace mucho tiempo, objeto de violencias muy graves. Y nosotros hemos logrado documentar en los 5 años que llevamos funcionando como sede, hemos logrado documentar esa situación de violencia que han experimentado comunidades del Bajo Mayeco. Y es una tragedia. O sea, yo, por eso no sé si está Andrea en este minuto comunicada, pero hay una tragedia humana, familiar, comunitaria, que afecta profundamente a un pueblo que siente con dolor la pérdida de un dirigente. Por lo tanto, fue muy afectuoso, fue muy generoso con nosotros. Yo estoy muy agradecido porque nos permitió acceder a la comunidad, a su territorio, a su log, y confió en nosotros, nos entregó esos testimonios, nos permitió acceder a esos testimonios y queremos honrar su memoria, exigiendo justicia y contribuir insisto, a garantizar la no repetición de hechos lesivos y de hechos que son constitutivos de vulneración grave de los derechos humanos. Eso. Bueno, sí, pues es bien escalofriante el tema, porque el Alejandro de alguna forma estaba, con esas llamadas, estaba dando la alerta de lo que estaba ocurriendo. Como dices tú, es una situación que nos afecta como pueblos indígenas, como pueblo mapuche, como nación mapuche, pero finalmente es una familia que se ha visto ahí gravemente afectada. Andrea va a estar un ratito después que tú, y queríamos primero un poco entender, porque lo que hoy día hablábamos, ¿no? Usted finalmente este recurso es de protección y es un recurso de amparo que se hace para una etapa previa, ¿no? ¿Y qué viene, de qué forma el instituto hoy día se puede dar garantía que ahora no sea Andrea o alguien más de la comunidad, ¿no? Sí, mira, se requiere de manera, y así lo hemos planteado nosotros, se requiere de manera urgente, imperiosa, que se lleve a cabo una investigación pronta, imparcial y transparente respecto del homicidio del huarquén. Cuando digo transparente, que haya una comunicación permanente con la familia y la comunidad de parte del Ministerio Público y de los actores que están interviniendo en esta investigación. Es imperioso en el contexto del conflicto que se está viviendo en el territorio esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades penales de quienes han tenido participación. Nosotros no tenemos como Instituto Nacional de Derechos Humanos más indicios ni más antecedentes de los que han aparecido públicamente en los medios de comunicación. Nosotros hacemos un llamado ferviente al Ministerio Público, tiene aquí una responsabilidad enorme en conducir una
investigación que sea pertinente y que sea sobre todo pronta y eficaz. Yo entiendo completamente, porque he sido observador, testigo y en algunos casos hemos sido afectados incluso. Comprendo completamente las dudas, las inquietudes, preñados y teñidos de dolor de parte de la familia y la comunidad. Han sido innumerables los montajes, han sido innumerables las situaciones de violencia, innumerables. ¿Para qué decir? O sea, la operación Huracán, juicios numerosos. Recuerdo, la Machi Francisca Linconado compareció 3 veces en un proceso judicial, 3 veces por los mismos hechos, 3 procesos judiciales. El propio homicidio de Camilo se trató de encubrir, tratarlo y hacerlo aparecer como un partícipe o dentro de un contexto de un fuego cruzado, etc. O sea, han sido innumerables los casos en los cuales efectivamente ha habido montaje, intervención del Estado con el propósito de encubrir acciones criminales llevadas y perpetradas por agentes. Yo lo he planteado también con rigor y responsabilidad frente a la comunidad. Nosotros en este minuto, insisto, no tenemos más antecedentes de participación de actores estatales en el homicidio del Huerquén. Y a pesar de todas estas dudas, lo importante e imperioso, a mi modo de ver, es precisamente que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas, a los familiares, a la comunidad. Y eso va a requerir de una investigación, insisto, que sea lo más imparcial y transparente y pertinente. Los órganos del Estado tienen que garantizar que haya transparencia, que es la única manera de ofrecer tranquilidad y de despejar toda duda legítima que pueda existir respecto a una eventual responsabilidad. Nosotros no podemos intervenir hasta que no tengamos indicios de que haya habido participación del Estado. Es una condición para la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que haya una intervención de agentes. Existiendo esos indicios o teniendo antecedentes de que ha habido algún grado de participación, que no le quepa duda que vamos a intervenir. En el intertanto, lo que estamos haciendo es recabar antecedentes precisamente con los actores que están interviniendo para garantizar un derecho humano fundamental, que es precisamente el de la garantía de acceso a la justicia. Sí, bueno, lo hablamos de alguna forma, Federico, y claro, las preguntas que seguramente van a surgir, ¿no?, de parte de las personas que están conectadas es qué tan real es lo que finalmente se haga una investigación, que sea creíble, que se llegue a la justicia, porque hasta ahora lo han dicho varios huerquenes y líderes mapuches en estos días, hasta ahora no hemos tenido no se ha dado esa situación, no se ha dado, finalmente los culpables siguen libres. Entonces con respecto al pueblo mapuche no ha sido posible, y pareciera ser que eso finalmente se genera producto de que todos lo permitimos, ¿no? Y que la institucionalidad chilena pareciera ser que garantiza los derechos de los otros sobre la vulneración de los derechos de los mapuches, ¿no? Por eso es necesario que los órganos que se llaman los órganos coadyuvantes de la justicia operen con absoluta eficacia y transparencia ante la comunidad, ante la opinión pública, porque, insisto, existen legítimas dudas respecto a la eficacia de la propia justicia, ¿cierto? Y de sus órganos, Ministerio Público, etc. De ahí lo imperioso y absolutamente necesario que se lleve a cabo este proceso de investigación. Ahora, los caminos que nos quedan a nosotros como organismo de derechos humanos es el de ir a los tribunales. No nos queda otro. Probablemente vamos a encontrarnos con fracasos, con puertas cerradas, con portazos, pero ese es el camino que tenemos que necesariamente recorrer.
cuando se ha destruido, como se ha destruido, se han dañado bienes jurídicos tan fundamentales, vida, integridad, derechos comunitarios, derechos identitarios, de manera tan sistemática, ¿no? El camino de la justicia es el que tenemos que nosotros recorrer y el que estamos obligados, no por una cuestión de decisiones, de que seamos buenas o malas personas, estamos obligados por el mandato legal que exige que frente a una vulneración de derechos, un órgano autónomo del Estado persiga esa responsabilidad. Si fracasamos en el ámbito interno, si fracasamos, los recursos no son posibles de ponerse a disposición de las víctimas de los derechos humanos, tendremos que ir a las instancias internacionales. Es lo que pasó en dictadura. Es lo que pasó en dictadura. Cuando se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestra historia reciente, los familiares, sabiendo de una justicia cómplice de los homicidios, desapariciones y ejecuciones, igual concurrían no solo como un testimonio, una interpelación permanente a que esa justicia que fue negada tan sistemáticamente en aquella época se pudiera acercar, se pudiera efectivamente dar. Si fracasamos en ese camino, va a fracasar el Estado, se va a agudizar el conflicto. La justicia no solo es reponedora para la víctima y su familia, tiene en alguna medida una compensación para la sociedad y la comunidad. Por lo tanto, si fracasamos en el camino de la justicia, en este y otros casos, en el de Alex Lemuna, en el de Camilo Catrillanca, en el del Cuerquén y en todos los casos en los cuales el Estado ha tenido intervención, en definitiva lo que se va a deteriorar es el Estado democrático, el Estado de Derecho, la convivencia, que es lo que está en cuestión cuando los órganos encargados de restituir los derechos de las personas fracasan. En definitiva, eso es fracaso del Estado, fracaso. En un contexto de un conflicto como el que vivimos, tan grave, tan agudo, con tantas dimensiones. Hoy día se cumplen casi 40 años de una huelga de hambre en Temuco por parte de Nachi Celestino Córdoba y por parte de 8 comuneros. Se producen en tiempos de pandemia desalojos de comunidades, en circunstancias que las comunas están en cuarentena. Se producen estas vulneraciones que pasó la comunidad de Coyipulli el 13 de septiembre también en tiempos de vivimos tiempos muy complejos, diría yo, que se ha ido exacerbando lamentablemente a pesar de la crisis sanitaria, la violencia estatal. Yo advierto con preocupación esas circunstancias. Y de ahí también la importancia, que esto no es un hecho aislado, está concatenado, está relacionado, está inmerso en este conflicto, y de ahí también la importancia, no solo para la tranquilidad de la familia y la comunidad, sino la importancia del esclarecimiento de estos homicidios en el contexto de este conflicto que estamos viviendo. Nosotros como órgano tenemos que actuar con absoluta también responsabilidad. Lo quiero plantear bien claro. ¿En qué sentido? La única herramienta de persuasión, de disuasión que tenemos como órgano de derechos humanos para que el Estado se sujete a la garantía de los derechos fundamentales es el rigor de nuestra denuncia, es el rigor de nuestra reclamación, es el rigor de nuestra observación. Nos hemos equivocado, por cierto, nos podemos equivocar, pero en eso tenemos que actuar con responsabilidad. No solo en relación al cumplimiento de nuestro mandato, sino también con responsabilidad con la comunidad y con las familias. Yo trato de ser muy transparente con las familias, decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros como instituto velamos porque se respeten los derechos fundamentales, pero en estricto rigor, y yo creo que se lo comentaba cuando conversábamos, en estricto rigor nosotros no representamos a las víctimas. No las representamos, actuamos en función de un mandato fijado en la ley que crea el instituto. Actuamos autónomamente, siempre respetando a las víctimas. Pero no actuamos en representación de sus derechos más legítimos. También estamos conscientes que en el contexto del conflicto, somos muy conscientes, este es un conflicto con el Estado.
somos muy conscientes de las sospechas que también genera el Instituto Nacional de Derechos Humanos hacer un órgano. Nosotros hemos sido interpelados a que demostremos efectivamente qué capacidad de protección podemos ofrecer al estar bajo el alero de la administración pública. Nosotros somos un órgano autónomo e independiente. Y autónomo e independiente del resto de los poderes del Estado. Y ese es un tema que solo, a mi juicio, porque solo se puede demostrar en función del ejercicio de nuestras facultades, si las cumplimos o no las cumplimos. Pero hay cosas que efectivamente no podemos hacer. Hay cosas que efectivamente nosotros no está dentro de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, el poder satisfacer. Eso. Sí, bueno, Federico, bueno, quizás no te voy a leer todos los comentarios, pero te voy a sintetizar que de alguna forma se lamenta que estemos escuchando y estemos viviendo no solamente tu respuesta, sino que estemos viviendo durante mucho tiempo, más de 10 años, dice por ahí una landmien, ¿cierto? Es que estemos hablando de lo mismo y tengamos como las mismas respuestas. Pues esperando, Federico, agradecerte por haber participado con nosotros para entender muy bien el rol del instituto. Ojalá que la investigación, ¿no?, teniendo como antecedente la amenaza directa de muerte, ¿no?, de agentes del Estado en contra de Treuquil, ¿no? Y finalmente cómo finaliza, podamos pensar que hay algo que se puede avanzar a través de ustedes. Pues. Así que nada, te agradezco. Vamos a intentar ahora conectar con Andrea. Está sin luz, así que bueno, buenas noches, Federico, y agradezco tu participación en este espacio de Nutram. Bueno, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, chao. Chao. Bueno, vamos, como comentábamos, estamos con un problema de conexión con Andrea. Vamos a intentar llamarla ahora. A ver caso logramos conectarla para que podamos conversar con ella. Estoy aquí, vamos a ver, caso logramos, porque ella está sin energía y no va a ser posible que se presente, que pueda conectarse a través de Skype, que es la aplicación con la que nos conectamos a este espacio. Esperamos que pueda hacerlo a través de la vía telefónica. Marimari Lemien. Mire, la estoy poniendo en altavoz para que podamos conversar por esta vía, agradecerles. Sé que están sin energía, pero queríamos conversar con usted y que nos pudiese ahí relatar un poco la situación en la que están viviendo. Está en altavoz, ¿ah? Las van a escuchar. Bueno, Lemien, bueno, estamos aquí sin luz en estos momentos, sin suministro eléctrico, estamos con puras velas. Bueno, Lemien, pues, recuerdo que respecto a todo lo que se ha vivido aquí en nuestro blog, fueron semanas difíciles antes del asesinato de mi esposo. Fueron semanas, fueron 13 días que duraron los primeros enfrentamientos que hubieron con Carabineros aquí. Fueron días duros que se vivieron aquí, que producto de esos enfrentamientos con Carabineros, yo tuve una pérdida, igual también que fue la pérdida de mi bebé de 4 meses, producto de estos allanamientos que ellos provocaban aquí en nuestro blog. Y ya debido de esto, hace como 3 días antes del asesinato de mi esposo, entra Carabineros a la casa a nuestro terreno acá, y le hace una amenaza a mi marido, porque, bueno, él le dijo
le dijo que qué buscaban, pues les preguntó y le dijo, aquí estoy, deténganme, le dijo, pero deténganme ya, le dijo, déjenme a mi familia, a mi hijo tranquilo, si quieren detenerme, deténganme, aquí me tienen. Y no le respondieron nada, solamente se reían de él. Y debido a eso él le dijo, bueno, si ustedes no quieren salir de aquí, yo voy a ir a buscar a mi gente, a mis peñas, y le dijo, van a tener que salir de aquí de mi casa. Y él le dijo, sin tus peños, con tus peños se van a matar igual, le dije. Y como puta ya debió, después pocos días después mi marido lo asesinan. Y igual es como raro, igual pues hacen esa amenaza y mi marido a los pocos días lo matan, ¿me entiendes? Sí, entonces, bueno, aquí nosotros llevamos ya 7 años de recuperación aquí en nuestro blog. 7 años ya resistiendo ya. Limitamos con San Antonio y con Forestal Miminco. Ya aparte ya tenemos varias hectáreas ya de terreno recuperadas. No ha sido fácil este proceso, menos ahora que ya el cabecilla de la comunidad ya no está, pero igual han sido momentos duros que se ha vivido aquí en nuestro LOX. Como comunidad, igual hay entrevistas que le hicieron pocos días a mi esposo, donde él relataba todo lo sucedido que había sucedido aquí. Ese día él estuvo arreglando todo el día su auto. Ese día, el último día que estuvo con nosotros teníamos viaje, me dijo él, vamos a arreglar el auto, me dijo, ya le queda poco, para ir el viernes a visitar a los presos políticos mapuches. Que nosotros trabajamos con altas organizaciones de comunidades de aquí de Mayeco, entonces nosotros íbamos a ir a visitar a los presos políticos mapuches, a hacerlo presente, y cosas que no fue posible. No fue posible llegar ahí, porque esa misma noche mi esposo fue asesinado, ¿entiendes? Y eso por la mía, eso son lo que se ha vivido acá, entre pesar, y ahora imagínense, ahora ya que pasó todo esto, Carabineros ni siquiera ha ingresado, pues ni siquiera ha venido a molestar ni nada, solamente cuando fuimos aquí en el velorio de mi esposo, pues ahí habían torrillos parados, pero ahora que mi esposo no está, ya ni siquiera se acercan. Ya como que ya consiguieron lo que ellos buscaban. Consiguieron ya eliminar a los cabecillas como ellos querían, ¿entiendes? Y que eso por la mía, eso es lo que podemos decir y decir que ellos pensaban que quizás lo iban a bajar, matando a mi esposo, quizás lo iban a bajar los brazos, y no es así, pues vamos a continuar con muchas más ganas. Vamos a sacar nuestros logs adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir recuperando. Y como dice el dicho, cuando cae uno, 10 se levantan. Entonces vamos a seguir con nuestro proceso de recuperación. Va a costar, pero vamos a seguir con nuestra gente adelante. Quisieron callarlo él, quisieron eliminarlo él, pero pensando que con eso esta comunidad se iba a desarmar. No es así. Con muchas más cosas los vamos a levantar, vamos a seguir adelante con nuestro blog. Y eso, pues igual tenemos una pena muy grande en nuestro blog, porque se lo fue una persona muy importante. Y bueno, igual le hemos sentido apoyado por distintas comunidades. Ya han estado prestando apoyo, inclusive esos políticos mapuches, igual Dangol, han enviado apoyo, ellos igual de la situación que están, igual han estado con nosotros. Y eso por la mía. Tú también, porque yo, la verdad que nosotros como equipo Figualmapo estamos muy impresionados con
la situación, pero también con usted, Lamián, porque vemos lo fuerte que es y sabemos que se está viviendo un momento muy, muy complicado, ¿no? Comentarles también, quiero comentarles y voy a leer un mensaje que nos envía Rubén Collío. Él es el marido de Macarena Valdés, la negra, la defensora de la vida, el agua, el territorio, ¿no? En Tranquil, y que fue asesinada, ¿no? Fue asesinada el 22 de agosto del 2016, y que no sé si está al tanto, pero es todo un proceso muy largo. Dejó a una familia, y Rubén Collío, bueno, le dice Fenten Neguen Lamien, ¿no? Que le mucho cariño. Dice, entendemos y compartimos su dolor por la pérdida de su compañero y nos sumamos a la reclamación por justicia para este asesinato. Es doloroso y condenable que nos sigan asesinando por reclamar nuestros justos derechos, pero este dolor nos debe servir para unirnos y seguir en la lucha. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos, Lamien, ¿no? O sea, yo creo que, y es lo que buscamos nosotros con dar a conocer esta situación. Creemos que es muy importante que nos informemos, que conozcamos por parte de usted lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, y lo que ustedes también esperan, ¿no? Tiene múltiples saludos también, mucha gente que le manda sus cariños, ¿no? A través de esta vía que están escuchando, y quisiera, Lamien, ¿qué espera? ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué podemos apoyar para que no sigan ocurriendo hechos como el asesinato de su marido, del Huerquén, por ser Huerquén, ¿no? Como usted lo dijo, Lamien, se espera de alguna forma que eso se detenga, que se detenga la lucha en la comunidad, que tengan miedo, ¿no? Entendemos también el sufrimiento que debe estar experimentando usted, Lamien, pero ¿de qué forma podemos contribuir nosotros, quienes están mirando, quienes quizás tenemos el acceso a estos espacios de comunicación? ¿Qué nos puede comentar, Lamien? Bueno, Lamien, primero que nada, para mí lo justo sería que se hiciera justicia. Pero usted sabe que la justicia chilena es poco lo que va a hacer, pues. Es lo mismo del asesinato que hubo del Lamien Camilo Catrillanca, pues ellos están de lo mejor en sus casas, viviendo ahí su condena. Igual dejaron a una madre con su hijo sola igual, y entonces mucho de la justicia chilena yo no espero, pues, pero a mí me parece, yo voy a seguir exigiendo justicia, Lamien, voy a hacer lo último, no sé, por Lamien, lo que usted me alcance en mis manos para exigir justicia y que se haga justicia, y eso no quede impune por Lamien, y que se pare esto ya de estar matando mapuche, y que estos asesinatos queden así por Lamien, que queden impunes, que no se haga nada, que prácticamente gustan los que matan, ya no sé, por Lamien, de lo más bien. Y imagínense, yo me quedé sola con mi hijo, él era el pilar de mi casa, igual es un dolor muy grande, me quedé con 3 niños, Lamien, y exigimos justicia por Lamien, exigimos justicia y que esto termine, porque termine ya con el pueblo mapuche, que basta de represión del Estado. Entonces, y como le digo, yo mucho de la policía chilena no espero mucho, porque a mí nada me saca de la cabeza que aquí hay carabineros involucrados en la muerte de mi esposo, porque de la amenaza que le hacen a mí y pocos días después fallecen. Entonces es como bien raro la situación esa. Entonces a mí nadie me saca de la cabeza que aquí hay carabineros metidos en la muerte de mi esposo. No hay otra forma de pensar, Lamien, que ellos están metidos aquí en el asesinato de mi esposo. Y bueno, como familia igual, Lamien, agradecemos todo el apoyo que me están dando, todo el Nehuen, Lamien, que me están dando como
de distintas partes del país. Bueno, y nosotros como familia, con mi hijo, lo único que exigimos es justicia, Lamien, que se haga justicia, que eso no quede impune, que no haya más asesinato en el pueblo mapuche, Lamien, que ya pare esto, que ya pare la represión al pueblo mapuche, Lamien, que ya se acabe una vez de eso, que ya pare la represión contra nosotros, Lamien. Bueno, esperamos que sus palabras, Lamien, que no nos dejan de sorprender, ¿no? Y que ojalá se haga justicia, ¿no? Creemos que coincidimos con usted. Yo creo que ninguna de las personas que está escuchando, ni nosotros mismos, lamentablemente ya no tenemos fe ni pensamos que eso va a ocurrir, ¿no? No, va a ser muy difícil conseguir, yo no sé si ese Chile que dice que después del estallido social de octubre ha cambiado, ¿no? Yo dudo, espero que tengamos el apoyo de toda una ciudadanía, que efectivamente estos cambios se vengan para que exista justicia, Lamien, pero es algo difícil, pues, es difícil, pues. ¿Para qué vamos a engañarnos entre nosotros mismos? Y creo que no estoy diciendo nada que no compartamos los que estamos aquí y quizás la gente que nos está escuchando en otros rincones donde se generan las mismas injusticias. Ya es demasiado el tiempo, ¿no? Yo también quiero comentarle que hay hartos mensajes de aliento, de admiración por usted también, por sus palabras, ¿no? Está Natalia Chihuaycura, Sandra Loreto Marín, Cheuquelaf, Walafken. Voy a simplemente a nombrarlos para no ir leyendo todo. Bueno, ya le comentaba de Rubén, han dejado muchos saludos, Lamien, mucha fuerza, mucho Nehuen para usted, para su familia, para sus niños, para la comunidad. Creo que van a vivir días muy difíciles porque van a intentar dividirlos, Lamien. Ustedes ya saben cómo procede el Estado, tiene una práctica habitual, ¿no? Son muy evidentes. Por eso que ahora seguramente van a estar tranquilos estos días, pero luego van a remeter de nuevo las miel, van a remeter y van a intentar dividirlo, hacerlo que cada uno sienta que las cosas no se están haciendo. Entonces yo creo que hay que, no sé, pues hay que estar atenta nomás, estar atenta, tener fuerza, la unidad, sobre todo, yo creo que es lo vital por estos días, ¿no? Eso es lo que yo le puedo comentar y bueno, agradecer, espero que también nos comente cómo está la comunidad por estos días, si hay algo que usted quiere comentar y que podamos compartir, está aquí el espacio para usted, Lamien. Bueno, Lamien, la comunidad de nosotros en este momento igual se encuentra, o sea, con un dolor muy grande, pero a la vez más firmes que nunca, Lamien, más firmes que nunca, Lamien, unidos, y pensamos seguir adelante, Lamien, de seguir con ese legado que dejó, por decirlo, mi esposo, de seguir adelante, Lamien, de que no los van a callar, Lamien, que vamos a seguir firmes como comunidad adelante, que vamos a seguir el legado de mi esposo. Bueno, hemos estado más unidos que nunca y quizás que pensaron que con matar a mi esposo lo íbamos a desunir, Lamien. Al contrario, lo unieron mucho más, Lamien, mucho más lo unieron. Vamos a seguir adelante con nuestro log, vamos a seguir adelante, Lamien. Y eso, pues, Lamien, igual, Lamien, igual ayer, yo estoy recibiendo mucho apoyo de distintas partes que están saliendo a protestar con mi esposo.
igual del Lamien que producto de donde salió a protestar en apoyo a mi esposo recibió una lacrimógena en la cabeza, Lamien, donde igual dicen que está muy grave. En Santiago parece fue eso, ¿no, Lamien? Santiago, sí, en Santiago, imagínense, siguen reprimiendo al pueblo con Lamien, no tan solo al pueblo mapuche, sino que es verdad. Tipo, siguen reprimiendo al pueblo Lamien. Igual quiero enviarle un fuerte saludo a la familia, darle Nehuel también, de agradecerle por el apoyo también y agradecerle también prácticamente a todas las personas también que me han enviado muestras de apoyo también, que han estado conmigo. Han sido momentos difíciles que hemos estado viviendo como familia porque es muy difícil quedarse con sus hijos chicos sola. Pero gracias a Dios tengo apoyo, aquí la mía no estoy sola, estoy más firme que nunca porque mi esposo nunca se rindió, nunca se sintió bajoneado, siempre firme, siempre con su kimun alto, siempre con su raquiduán por delante, nunca él demostró debilidad aquí en la comunidad, él me decía, de aquí me van a sacar muerto de mi tierra, de mi luz, así me van a sacar, me decía. Yo me acuerdo un día que yo le dije, tienes que igual cuidarte y pensar en nuestro hijo, le dije. Yo soy capaz de dar la vida por mi gente, me dijo. Si es necesario darla por mi gente, voy a dar la vida por mi gente, me dijo. Así me decía, y entonces yo, esas mismas fuerzas que me dan para seguir adelante, de seguir con esto, de ver el kimun que tenía mi esposo, de ver el raquiduán que él tenía, que nunca se rindió, siempre fue un hombre luchador, que lo que se proponía, él lo conseguía. Entonces nosotros aquí como comunidad lo quedamos con eso también, con ese legado que él nos dejó, con eso vamos a seguir adelante también, con su fuerza que él día a día lo da, porque sé que quizás carnalmente me lo quitaron, pero su espíritu sí está aquí en su comunidad también, sí está aquí, permanece con nosotros y va a permanecer con nosotros también. Quisieron eliminarlo, quisieron determinarlo también, pero se olvidaron que nosotros los mapuches somos semillas, que vamos a volver también, vamos a volver a renacer también. Así es, Felein también, así es, yo también lo creo, yo creo que ustedes eran una pareja joven, ¿no? Y yo, todos creo que estamos seguros de que la lucha no se va a terminar, ¿no? Usted la va a continuar y eso es muy lindo, es muy lindo que escucharla de su parte. Creo que a veces esta gente no conocen a los mapuches, ¿no? Y creen que finalmente los van a amedrentar, que los van a silenciar, los van a callar, y no se dan cuenta que con un asesinato lo que terminan haciendo finalmente es que más fuerte resurja, ¿no? Que más fuerte resurja el pueblo mapuche, que resurja su familia y que nadie los va a callar. Ustedes están en su legítimo derecho, así que toda nuestra colaboración, nuestra disponibilidad para usted, para su familia, en la medida que nosotros lo que podamos hacer, ¿no? Desde acá, a veces sentimos que hay cosas que podemos al menos informar. Creo que es una gran oportunidad para nosotros. Son días difíciles para todo el mundo, ¿no? Estamos aquí de alguna forma todos encerrados y claro, todo se ha concentrado en la situación de la pandemia, pero yo creo que la verdad es que nos pilló a todos muy, muy de golpe. No imaginamos que esto podía ocurrir, ¿no? Pero agradecemos también el apoyo y la solidaridad que como dice usted, de la gente de Santiago. Hay diferentes pobladores, ¿no? Gente que siempre está apoyando a la causa mapuche. Sabemos que por ahí ese Chile despertó, ¿no? Y que sabemos que no vamos a dejar que esto continúe, al menos no que esté invisibilizado también, ¿no? No que esté invisibilizado. De alguna forma tenemos que
que dejar y abrir ese velo para que la gente se informe y sepa lo que está ocurriendo acá en Glumapu. También, yo no sé si hay algo más que usted nos quiere compartir, que nos quiere decir. Bueno, Lamien, decirle igual que quiero enviarle un fuerte abrazo igual a los presos políticos mapuches, Lamien, agradecerle que ellos estuvieron también en el momento más difícil, Lamien, que siempre han estado aquí apoyándole en esos momentos que estuvimos de batalla, Lamien, que fueron 13 días que estuvimos resistiendo, más de 13 días, Lamien, ellos estuvieron apoyándolo, Lamien, su familia estuvieron acá con nosotros, agradecerle, Lamien, y que darle Nehuen, Lamien, que salgan, Lamien, que tienen que llegar a estas medidas, Lamien, para que puedan ser libres, para que puedan estar con su hijo, su familia, Lamien, tienen que llegar a estas consecuencias para que ni con eso el gobierno, Lamien, los quiere escucharlo, mandarle mucho Nehuen, Lamien, y decirle que nuestra comunidad aquí está, Lamien, que va a estar siempre ahí el apoyo, Lamien, que nuestro LOC siempre va a estar ahí presente desde el primer día, Lamien, como cuando estaba mi esposa, Lamien, mandarle mucho Nehuen a su familia, Lamien, y que aquí estaremos por Lamien, darle apoyo, que aquí estará nuestro LOC para todo el apoyo que ellos necesiten, Lamien. Sí, pues es otro de los casos que esperamos pronto poder ir informando también al respecto, ¿no? De los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre, ya llevan mucho tiempo, ¿no? Lamien, mira, aquí dice que Genián Pino dice, en las poblaciones también callan a los huerquenes. El Estado terrorista de Chile debe caer. Bueno, son algunas de las consignas que nos van llegando. Sandra Loreto Marín Cheuquelaf dice, los mapuches somos semillas, ¿no? Dice Feley Lamien, por eso protegemos y defendemos a nuestra ñuque mapu. Nehuen Lamien. Mucho Nehuen le mandan Lamien. Lamien, bueno, agradecer una vez más su disponibilidad con nosotros, con querer compartir. Sabemos que son momentos difíciles que está experimentando usted, su familia, sus niños, la madre seguramente de Lamien. Ahí estuve revisando, ¿no? De Alejandro Treuquín, estuve ahí escuchando que no pudo hablar, no podía hablar, me imagino lo que debe estar sintiendo, ¿no? Usted misma también, que ha pasado por procesos súper difíciles, la pérdida de un bebé que venía, la muerte de su compañero, como dice usted, pero no está sola también, él simplemente está en otro espacio y seguro la está acompañando y dándole todo en Nehuen que usted, sus hijos y su familia y la comunidad necesita, porque están luchando por lo que es justo, ¿no? Quiero agradecer, enviarle un abrazo fuerte, esperando que en un momento nos volvamos a conectar. Ya estamos conectadas también, así que le dejo las últimas palabras para que usted se pueda despedir y ya estamos casi también nosotros cerrando este espacio de hoy. Bueno, Lamien, agradecerle a Seren igual, Lamien, por esta entrevista, Lamien, mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que me están apoyando a lo largo de todo el país, Lamien, agradecerle, Lamien, por todo el Nehuen, por todo el apoyo que me han dado, Lamien, por todo el apoyo que lo han dado a mí, a nuestros hijos, Lamien, y esperar que se haga justicia, Lamien, y eso sería mis palabras, y Marichi huevo, Lamien. Marichi huevo, Lamien. Chaltumay, Lamien. Chaltumay, Lamien. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay cosas que no terminan acá en este espacio. Creo que tenemos muchas responsabilidades todos de informarnos, de estar atentos, de no pensar que las cosas se han detenido, que la violencia continúa en los territorios mapuche para la gente que no conoce.
Aquí la lucha mapuche se persigue y termina con la muerte también, ¿no? Con el asesinato de un huerquén con el propósito de acallarlo, porque eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Queremos volver a agradecer a la Lambien que ha tenido la fortaleza de acompañarnos esta noche. Ha sido una larga jornada. Sin duda hay que darle continuidad a lo que está ocurriendo. Esperamos que finalmente se haga justicia, ¿no? Por nuestra parte, invitarlos para el próximo jueves. Vamos a estar con un documental Rapa Nui con su directora, quien va a acompañarnos y va a contar un poco su experiencia como cineasta Rapa Nui. Y nada, pues yo con esto los dejo. Agradezco a todos los que se han mantenido conectados. Hemos tenido muchas conexiones. Más de 300 personas han estado esta noche a través de nuestras redes sociales de Figual Mapu, de Instagram y de YouTube en esta ocasión. Así que solamente despedirme, invitarlos para el próximo jueves, y para el 27 comentarles que vamos a tener un encuentro que busca lo que señalaba la hermana, pues, ¿no? Un quiñén culeañín, ¿no? Nehuenmu, un espacio para que estemos todos unidos, ¿no? Despedirme, darle las gracias nuevamente, Puimán con Pu Guaní, Peu Callar, ¿no? Con Puché, Chaltumay.